El atardecer es tal vez el momento en que la naturaleza mejor manifiesta su encanto. Esa mágica transición entre el día y la noche, entre la luz del sol y de la luna, es sin lugar a duda una fuente de inspiración para cualquier persona en un instante de contemplación. Muchos poetas y escritores han tratado de retratar con prosa o verso ese fantástico momento que cada día podemos contemplar. He aquí una antología de atardeceres que escritores de cualquier parte de la tierra y de cualquier época nos han compartido en sus obras literarias. Hay magia en las palabras. Bienvenidos. De la trilogía de Ernesto Sábato, tomo este atardecer de su tercera novela, Abadón el Exterminador. En él se refleja el espíritu depresivo y surrealista del autor. Nuevamente volvió su mirada a las gaviotas sobre el cielo en decadencia, las oscuras siluetas de los rascacielos en medio de cárdenos esplendores y catedrales de humo, y poco a poco, entre los melancólicos violáceos que preparan la funeraria corte de la noche, agonizaba la ciudad entera. Alguien que en vida fue groseramente ruidoso, pero que ahora moría en drástico silencio, solo, vuelto hacia sí mismo, pensativo. El silencio se hacía más grave a medida que avanzaba la noche, como se recibe siempre a los heraldos de las tinieblas, y así terminó un día más en Buenos Aires, algo irrecuperable para siempre, algo que lo acercaba un poco más a su propia muerte. Del alucinante mundo visto por los ojos de un hombre que, a los ojos del mundo, es un loco. Traigo este fragmento con el que Dostoyevsky, con la autoridad de quien ha vivido y conoce hasta dónde llega la decadencia del espíritu humano, expresa a través de su personaje Raskolnikov en su libro Crimen y Castigo. ¿Le gustan las canciones callejeras?, preguntó de súbito Raskolnikov a un transeúnte de cierta edad que había escuchado a los músicos ambulantes y tenía aspecto de paseante desocupado. El desconocido lo miró con un gesto de asombro. «¿A mí?», continuó Raskolnikov, que parecía hablar de cualquier cosa, menos de canciones. «Me gusta oír cantar al son del órgano en un atardecer otoñal, frío, sombrío y húmedo, húmedo sobre todo, uno de esos atardeceres en que todos los transeúntes tienen un rostro verdoso y triste, y especialmente cuando cae una nieve aguda y vertical que el viento no desvía. ¿Comprende? A través de la nieve se percibe la luz de los faroles de gas». No sé, perdone», balbuceó el paseante, tan alarmado por las extrañas palabras de Raskolnikov como por su aspecto, y se apresuró a pasar a la otra acera.
Martín Fierro es de esos personajes que, como Ulises, Hamlet o el Quijote, trascienden la grandeza de su autor y de su tiempo. Aunque Martín Fierro fue creado mucho tiempo antes por el también argentino José Hernández, Borges y otros autores lo recrean en sus obras. De su cuento El fin, de su libro Ficciones, tomo esta mágica narrativa que sin lugar a duda es una muestra magistral del estilo borgiano. Hay una hora en la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren vio al fin una embestida y el negro reculó. Perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Hay una mejor forma de conocer un país o una época que tomando los libros oficiales de historia, y esa es a través de la literatura. La Rusia zarista del siglo XIX es retratada en sus diferentes contextos por dos grandes, Dostoyevsky y Tolstoy. Del libro Ana Karenina de León Tolstoy, tomo para mi antología este apacible atardecer que evoca seguramente la Rusia rural de la infancia del autor. Y ya en la Krasnaya Gorka se disipó la niebla por la tarde. Las grandes nubes se deshicieron en nubecillas en forma de vellones blancos. El tiempo se aclaró y llegó la auténtica primavera. Yo no recuerdo cuál fue la primera película que vi sobre Drácula. La última sí la recuerdo, fue el año pasado, la película de Gary Shore, titulada en español como Drácula, la leyenda jamás contada, película del año 2014. Ha habido tanto cine al respecto. Sin embargo, nada supera la belleza narrativa de su fuente, de su origen, de la obra completa de Bram Stoker. Está compuesta por diarios minuciosamente escritos. Para esta antología de atardeceres tomo del libro 1 el diario de Jonathan Harker. Un atardecer en la descripción de su viaje a Transilvania. Más allá de las verdes e hinchadas lomas de la Tierra Media, se levantaban imponentes colinas de bosques que llegaban hasta las elevadas cumbres de los Cárpatos. Se levantaban a la izquierda y a la derecha de nosotros, con el sol de la tarde cayendo plenamente sobre ellas y haciendo relucir los gloriosos colores de esa bella cordillera. Azul profundo y morado en las sombras de los picos, verde y marrón donde la hierba y las piedras se mezclaban,
y una infinita perspectiva de rocas dentadas y puntiagudos riscos, hasta que ellos mismos se perdían en la distancia, donde las cumbres nevadas se alzaban grandiosamente. Para exaltar la grandeza de Álvaro Mutis, qué mejor que citar un párrafo de un prólogo que escribió Gabriel García Márquez para su libro La mansión de Araucaima y otros relatos. Dijo Gabo, abro comillas, ha sido el primer lector de mis originales. Sus juicios son tan crudos, pero también tan razonados, que por lo menos 3 cuentos míos murieron en el cajón de la basura, porque él tenía razón contra ellos. Yo mismo no podría decir qué tanto hay de él en casi todos mis libros, pero hay mucho. Cierro comillas. Es evidente el nivel de influencia que Álvaro Mutis tuvo sobre García Márquez, considerado uno de los más grandes de la literatura del siglo XX. Para mi antología de atardeceres traigo uno muy urbano del libro Ilona llega con la lluvia, de la saga Macrol el Gaviero. Los grillos iniciaban su orquestada gritería y las luces de neón se encendían con la vulgar estridencia de colores que uniforman todas las noches de todas las ciudades de la tierra. Antonio Caballero es un periodista colombiano que escribió una novela icónica sobre la cotidianidad en una urbe cualquiera de los años 70. Trata sobre la frustración de un aspirante a poeta que se engulle en la monotonía de su mundo, en una sociedad hipócrita y decadente. Para mi antología de atardeceres cito este, que plasma perfectamente el contexto de su obra. Sin remedio. Y ahora empieza otra vez la noche, dibujando con precisión las formas entre las sombras que se mezclan, tarea inevitable de la soledad.